Fuera de Juego, un espacio donde el arte, la música, la literatura y la palabra se encuentran sin prisa y sin reglas. Un programa para salir del centro, para mirar desde los márgenes, para escuchar lo que a veces queda en pausa. Fuera de Juego es música que interpela, libros que despiertan, voces que invitan a pensar y una vibra que te abraza, porque lo importante no siempre está dentro de la cancha. A veces lo más valioso pasa fuera de juego. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Fuera de Juego en este martes 9 de junio que arrancó a tope. Imagino que muchos estaban siguiendo la transmisión. Yo no sé si la vara que me dejaron, si estoy a la altura de la vara que dejaron los compañeros de Pasión Mundial, pero vamos a hacer lo posible. De cualquier manera, muy contentos de siempre. Punto número uno, de la algarabía en general. Punto número 2, de la felicidad del pueblo, de la grandeza de la patria. Y punto número 3, de que las cosas que se proyectaron, que se tenían ganas de hacer, puedan ir saliendo, como es el caso que se dio el programa Pasión Mundial a cargo de Joaquín Jáuregui. Así que, bueno, aquí estamos, Mar del Plata. Está fresco la ciudad de Mar del Plata. Yo estoy bárbara, la verdad. He pasado fríos peores, pero bueno, no podemos negar que se está viniendo el invierno. Tenemos para moderar un poco esa situación, justamente la ilusión del Mundial que se aproxima, entre otras cosas. Así que, bueno, en buena hora. Hola Cami, hola Fede. En la jornada de hoy arrancamos desde temprano, así que bueno, a tope también. Gracias chicos siempre por el aguante y por todo. Hoy en este programa tendremos varias cositas. Traje algo para leer porque todo, estamos diciendo, todo es algarabía. Yo tengo como en este momento una gran contradicción dentro mío, y es que, bueno, la cuestión mundialera, futbolística, deportiva, decir, bueno, lo competitivo de vamos a ganar el mundial y demás, me levanta un poco la autoestima y así como me dan ganas de hablar de cosas felices, pero no puedo negar que el tema de agenda es que se nos fue quizá el más grande de todos en eso, el Indio Solari. Traje un textito para leer. Voy a hacer un comentario breve igual al respecto, un poco por esto, porque tampoco queremos bajonear. Igual, de cualquier manera, también hay que decir que me parece que es la clase de situaciones que tienen que ver más con el devenir propio de la vida que con la cuestión de la tragedia, y que está bueno también en esos momentos cuando parte una persona querida, sea del espectro artístico o incluso en otros contextos, quedarse con las cosas lindas. Hay algo que estuve... Bueno, la verdad que me pareció fabuloso en estos días, ¿no? Estuve todo el fin de semana bastante prendida a eso. Me escuché 20 veces haber escuchado el recital en La Plata, que está en YouTube, 2008, que me parece una maravilla, una obra maestra. Pero me parece fabuloso cómo se dio todo este fin de semana de despedida, de acercamiento. Yo particularmente, como no sé si me considero ricotera en el sentido estricto de la palabra, porque siento que llegué un poco tarde a ese fenómeno, pero sí muy, muy cercana a esa movida. Fui varias veces a verlo al Indio en los últimos años, desde el 2011 en adelante fui un par de veces. Me parece que un poco lo que vimos en Avellaneda este fin de semana es un poco la representación más acabada de lo que fue su figura, ¿no?, en vida, y un poco lo que despertaba. Escuché también, como siempre, ¿no?, nunca falta algún detractor cuando pasan estas cosas, porque bueno, está bien. Todo el mundo puede tener su opinión sobre las cosas y está bien que así sea, porque vivimos en democracia, pero no dejo de percibir a veces, ¿no?, cuando se escuchan comentarios críticos, un poco de
subyacencia del desprecio por lo popular, ¿no? Es esta cosa de bueno, si algo le da alegría a un montón de gente, no importa su condición social, hermana y demás, mira, se me caen los aros, hermana y demás, como que de repente es algo grotesco, algo que no tiene ningún valor. Y yo, bueno, evidentemente estoy en las antípodas de eso. Lo he visto con mis propios ojos, digo, ¿no? He visto gente entrar a un recital del Indio Solari con un boleto de colectivo, pero después también he visto cómo ante la menor situación o mínima incidencia de un conflicto, rápidamente todo se ordena para que eso se disuelva en el acto, y eso yo creo que no lo hace cualquiera. Y no solo eso, creo que no lo podés entender si no lo ves con tus propios ojos. Lo podés percibir, lo podés comprender teóricamente, pero hay algo que sucede en esos lugares que tiene una fuerza que bueno, es medio inexplicable, y que, bueno, por algo lo generan algunas cosas y otras no. Yo muy brevemente me voy a tomar el atrevimiento de leer un textito muy breve que escribí hace un tiempo. Es un fragmento en realidad de un texto más largo que no viene al caso, porque me quedé reflexionando, ¿no? Independientemente de que eso, ¿no? Al ser un fragmento de un texto más largo, no estaba en principio pensado como una obra en sí mismo, se puede leer como tal, pero sí que me quedé reflexionando en esta cosa de que muchas veces uno espera como el momento perfecto, ¿no? Para, por ejemplo, si produce una pequeña obra, como podría ser en este caso, para leerlo, para mostrarlo, viste, como que guarda en el cajón algunas cosas que genero, que le parecen importantes, como esperando el momento perfecto, y la vida finalmente pasa por otro lado, y quizá el momento perfecto era antes de que el indio se fuera. De cualquier manera, tampoco me parece hacer análisis contrafácticos sume nunca, y me animo a confiar, digamos, en que hay como otros planos donde se pueda quizá estar recibiendo este mensaje. Así que voy a leer este pedacito, no tiene título, es simplemente 6. Un hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. La mirada del muchacho acusatoria, increíble. Tiene ganas de decirle muchas cosas, pero en cambio le devuelve la mirada. Yo puse mi voto en la urna para que este mundo sea posible, de verdad. Nos chillan su virtud para luego callar. Adán se copió de eso. Logran divertirse. Después de un rato, el muchacho parece estar pasándola bien también. Al fin te relajaste un poco, hermanito. Tranquilo que yo te llevo las cosas. No hay problema, si yo sé cómo hacer esto. Vos disfrutá, que merecés que sea el mejor día del año para vos también. Como si alguien pudiera haber salido igual después de tanta mierda. Relájate, en serio, mírame, confía. Deja que hoy te guíe la piba y vos disfrutá de esto que armaste, que es hermoso. Confía en este instinto que nos trajo hasta acá. Hoy conduce el más grande de todos. Soltá un poco que te mereces vivirlo al máximo. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo. No le cree al centinela el nombre del gato negro, imposible que se llame así. Hace rato que ya no cree en las casualidades, pero le encanta estar ahí, en ese parque hermoso, con esa brisa veraniega pegándole en la cara y hablando de viajes, de alegrías, de familias, de música. Es casi como si el tiempo no hubiera pasado. Es la primera vez que lo vas a ver al más grande. Subite a mis hombros, que arranca y lo tenés que ver desde arriba. Le había dicho hacía muchos años aquel perfecto desconocido con el que coincidió entonces. Y verlo desde arriba fue tan increíble que después, justo antes del pogo más grande del mundo, le pidió un deseo a una estrella fugaz. No le cree al centinela el nombre del gato negro, pero no le importa encontrar la explicación a nada esa noche. Recuerda su texto favorito de Mairal y no le importa qué es verdad y qué es mentira. Hay una sola verdad, respiro.
Qué bien que escribe Dios, aunque no exista. Al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido. Los ojos amarillos del gato negro, de nombre imposible, la atrapan justo antes de salir. Los demás ya están afuera y ella tiene todo encima, lo suyo, lo del muchacho, alguna cosa más que uno de los otros le pidió que cargara. Y aunque no está en su momento de mayor lucidez, sabe perfectamente cómo hacerlo. Lo sabe también el ronroneo del centinela y por eso sostiene los ojos amarillos a la misma altura que los de ella. Le hipnotiza justo antes de que cruce la puerta. Le dice cosas que no termina de descifrar y por un momento se pierde. Se sumerge en ese amarillo profundo. Es como si el gato negro de nombre imposible tuviera en sus ojos toda la sabiduría del mundo. Es Odeón y está por ganarle el amarillo. No va a poder salir de aquella casa. Se quedará otra vez atrapada. El gato negro de nombre imposible le ganará la pulseada. Pero nena, no te olvides que hoy conduce el más grande de todos. Se despega por fin del ronroneo y mira de lleno al centinela, que sonríe. Gracias, es lo único que le dice antes de cerrar la puerta. Con los puños en alto, al final, estamos viendo imágenes ahí de algún recital. Este texto, como les decía, es un fragmento, un recuerdo, un homenaje, si se quiere, de algunos o de todos los recitales. Hay algo... bueno, espero que les haya gustado. Hay algo que me parece que es muy fabuloso de esto que estamos hablando y que tiene que ver con... me parece que, bueno, es esa cosa, ¿no? Que a mí me ha pasado, pero me imagino que a más de uno, más de una, esa sensación de cuando pasan estos eventos, como esa certeza de que hay algo más grande que en lo que te podés inspirar o a lo que podés apuntar cuando estás un poco perdido, cuando no sabes muy bien hacia dónde ir. Así que gracias, indio, si estás escuchando esto desde algún plano de la existencia. Doy vuelta a la página, pero sigo en esta línea, pensando en estas cosas que nos guían y que en muchos momentos, cuando estamos como un poco perdidos, terminan siendo esa certeza de que hay algo más grande que nosotros. Me ha pasado también en más de una ocasión con las lecturas académicas, con el acto mismo del estudio, de la investigación y demás. Yo soy una convencida de que hay algo ahí que permite, ¿no?, que seamos lo que somos y que, bueno, para mí ahí se esconden a veces certezas imposibles, por decirlo de alguna manera. En esa línea nos gusta en este programa tener la voz de docentes, de investigadores, de personas que se han dedicado a la investigación, y tenemos el honor y la alegría de poder compartir con Saya, que la tenemos en línea, está por allí. Hola, ¿cómo andás? Bienvenida. Bien. Gracias por la invitación, por la convocatoria. Bueno, la semana pasada, a raíz un poco del 3 de junio y de varias cosas, dimos con tu trabajo y lo estuvimos compartiendo un poco aquí en este programa, y la verdad que, bueno, nos encanta tener la voz en primera persona de las personas que hicieron ese recorrido. Así que, bueno, los agradecidos somos nosotros. Si querés, contanos un poco, para entrar en calor, ¿a qué te dedicas académicamente? Tenés mucho trabajado por lo que estuvimos viendo. Bueno, para mí es un orgullo estar acá porque muchas veces, por lo menos en mi trayectoria vital, cuando se acerca el Ni Una Menos o esas fechas que, bueno, que nos conmueven, ¿no?, y que uno trata de acomodar sentido y difundir, bueno, acerca de la violencia, se suelen llamar, no sé, a abogados varones o a psicólogas, psiquiatras que buscan dar explicaciones como más individuales del fenómeno de la violencia y demás. Mi búsqueda, como bien verán en el graph, soy trabajadora social, si bien también trabajo con personas en el ámbito individual. Mi búsqueda del ámbito del conocimiento es ir como más a lo estructural, que bueno, ahí hablaba con vos, Rocío, vos me decías que eso te interesó de mi trabajo. Yo hice una publicación vinculada a una experiencia que tuve de trabajo en Nor Patagonia, o sea, en pueblitos cercanos a Bariloche. Digo pueblitos, pero algunas eran aldeas, o sea que tenían menos de 10 habitantes, allá arriba de la montaña,
¿no? Arriba del cerro, y de esa experiencia es una publicación que intenta problematizar un poco la relación entre las violencias que sufren las personas, sobre todo las mujeres fundamentalmente, porque el programa donde yo trabajaba era un programa de violencia de género en la alta montaña y en la relación con el neoextractivismo, que es una categoría que puede ser un poco compleja, pero que tiene que ver con la actividad económica que se realiza en esa zona de alta montaña. Bueno, para contextualizar un poco también de dónde vengo, yo igual, esa fue una experiencia muy acotada que tuve en el año 2022, pero yo soy de la ciudad de Buenos Aires, trabajo en el sistema público de salud, en un centro de salud. Recientemente me formé como magíster en Brasil, tuve como muchos territorios, ahí una búsqueda por diferentes espacios geográficos y también, vinculado a este programa, fui docente en la Universidad de Mar del Plata, así que tengo como un espacios. Bueno, claro, todo, distintas geografías, distintos paisajes, Qué bueno que hayas podido hacer ese recorrido. ¿Ves similitudes, por ejemplo? Porque uno piensa, ¿no? Nor-Patagonia, Bariloche y Brasil, y te los imaginas como antagónicos en un punto, ¿no? Pero imagino que vos desde tu mirada habrás visto puntos de conexión también. Esa fue un poco también, y sigue siendo mi búsqueda, ¿no? Como de poder encontrar como nudos, digamos, de conexión que tiene que ver, que se explican con problemas que son estructurales a nuestra sociedad moderna y no tiene que ver tanto con lo particular de cada ciudad, sino que hay cosas que se reiteran, hay cosas que son estructurales. Por ejemplo, el machismo es una cuestión que es estructural en todos lados, y también, no es menor que todos esos espacios que nombré están insertos en América Latina y hay una trama que se comparte, ¿no? Entonces hay como una justificación a las cosas que coexisten en los distintos espacios. Bueno, vos sabés que a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí tu trabajo es esto que, yo también, digamos, llegué un poco por esa misma, ese mismo interés, ¿no? En decir, no hablemos de lo particular. Justo la semana pasada hubo una situación, ya todos lo sabemos, ¿no? Como un femicidio muy, muy grave, muy horroroso, pero decir, tiene que haber algo más, ¿no? Que lo particular, porque si no siempre estamos yendo a las particularidades y parece que nunca atacamos el problema de fondo. O sea, que así un poco en eso, y me acerqué a tu trabajo y lo que me llamaba la atención es esta cosa que vos mencionás de la preexistencia de disputas que tienen más que ver con lo territorial, que después escalan en violencias de género. Eso, ¿cómo lo viste vos, digamos, en territorio? Bueno, igual esto se repite en todos los territorios. Justamente esto de poder oponer entre territorios urbanos y rurales me permitió darme cuenta que hay una trama que es como la misma, que es el conflicto por el poder y por la ocupación de los territorios y por la concentración de los territorios. Pasa acá en la ciudad de Buenos Aires con la gente que tiene acumulado departamentos vacíos, y pasa en la alta montaña con familias que muchas veces se disputan entre las herencias de las casas, y las situaciones de violencia terminan siendo atravesadas por esas disputas. Y pasa en Brasil con todos los conflictos que hay en el Amazonas con las personas indígenas, y es algo que es estructural, digamos. En ese sentido, para mí es interesante pensar que no son cosas aisladas. Hace poco, también hace menos de un año, acá en Ciudad de Buenos Aires también hubo un femicidio vinculado al barrio de Flores, en una situación de narcotráfico. Entonces también eso tiene que ver con cómo se organizan los territorios y las disputas que hay, que muchas veces no, me atrevería a decir siempre, están atravesadas por conflictos de interés políticos y económicos. Entonces eso es algo que yo pude ver. Yo comentaba en este trabajo que vos referís que, me tocó en ese periodo intervenir con 32 mujeres, de las cuales 25 de los casos que yo estaba trabajando, que eran complejos, porque imagínate que yo venía de formarme en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos todos los recursos estatales, públicos, uno tiene un colectivo, un subte, podés acercarte con mucha facilidad. Las situaciones que yo te menciono son en alta montaña, en donde quizás hay 2 personas cada 2 hectáreas, y la manera que teníamos nosotros como profesionales de comunicarnos era a través de la radio nacional, que estaba escuchando todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como si bien son particularidades distintas, como que hay una cuestión que es estructural, que es esto del poder y la concentración, ¿no?
con eso también el despojo, ¿no? Y el poder pensado también como sobre el cuerpo del otro. Claro. Bueno, en esa línea, ¿no? Vos considerás, porque esto fue en el 2022, Sí. desde entonces hasta ahora ha recrudecido eso, ¿tenés alguna noción respecto de si la situación sigue igual o ha empeorado, sobre todo en esos lugares, ¿no? Porque entiendo que el desarrollo de Vaca Muerta y todo está cada vez más avanzado y de hecho el modelo extractivista está cada vez más profundo, digamos, en este país. No, total. Bueno, yo esto como trato, como habito muchas geografías, trato también como de dialogar entre las temporalidades, porque bueno, yo soy la misma, soy la trabajadora social, docente, investigadora, la misma persona. Entonces, lo que me conmovió y lo que me hizo hacer esta publicación el año pasado, porque es una publicación reciente, fue haber participado en un encuentro latinoamericano en el cual se estaba problematizando las políticas contra la violencia de género, y en ese encuentro, y como te explicaba antes, como que es transversal a nuestro continente, a nuestra región, ¿no? Se empezaba a pensar cómo esto cada vez se está agravando más, y ahí yo revisé, me puse a explorar algunas bibliografías y también algunos relatos de experiencia, y bueno, encontré que justamente al año siguiente de mi experiencia laboral fue el encuentro de mujeres allá en Bariloche, que precisamente se organizó por este motivo en esa ciudad, y al año siguiente, unos meses más tarde, fue los senadores de la provincia la provincia de Río Negro, fueron los primeros en acordar con la ley de Ricci, no sé si tienen eso presente o si recuerdan, que una de las disputas era por la cuestión de los territorios, y eso tiene muchos puntos de coincidencia, digamos. Eso hizo que todo empeorase, a su vez, en la ley de bases, que bueno, hemos escuchado hablar mucho durante un verano, también se privatizó la Radio Nacional. Entonces yo pensaba esto, ¿no? Como si nuestra única vía de comunicación, porque la gente allá no tiene señal, es la Radio Nacional, y ahora no está más, cuán más aislados de lo que ya estarán esas personas, ¿no? Y que eso también tiene un trasfondo y una justificación que no es ingenua, porque estamos hablando de territorios donde, como vos mencionabas, Vaca Muerta, el desarrollo tecnológico es de súper avanzada. Entonces la explicación para entender por la cual no hay señal en esos espacios geográficos también tiene un trasfondo de una decisión deliberada de aislar a esas poblaciones. Entonces yo creo que mi conclusión es que empeoró. A su vez, pensando esto que vos iniciabas esta sección hablando de la importancia del conocimiento, ¿no? Para pensar y para poner a disposición, no solamente para entender estas situaciones, sino también para intervenir. Cuando yo ya estaba en ese programa, se articulaba con los equipos profesionales, y en el último tiempo sí se fueron vaciando cada vez más esos programas. De hecho, se despidieron a profesionales, con lo cual también, digamos eso, como si no tenés comunicación, si no tenés equipos que aborden, si no hay presupuesto y encima socialmente se niega la problemática, y bueno, el destino es el retroceso, digamos. A su vez, para no ser tan fatalista, estamos un martes a la tarde, piensa en algunas experiencias de organización, o sea, esto que decía antes, ¿no? Como el encuentro de mujeres tiene un potencial enorme en ese territorio, levantando ciertas banderas o visibilizando ciertas luchas. Entonces no todo está perdido, pero sí es verdad que el escenario cada vez es más conflictivo. Bueno, lo tomamos, lo de no quedarnos solamente con lo fatalista, y bueno, y ver que hay posibilidades de cosas, esperanzadoras. De hecho, yo te escuchaba, me parece que vos decís que la experiencia fue en el 2022, ¿no? Que lo del programa en el que participaron era un programa provincial o nacional. Es un programa provincial, pero que se hacía con sustento de público nacional, porque dependía del programa Acompañar. En ese momento recién estaba inaugurando el Ministerio de Mujeres y Diversidades, entonces los fondos venían de ese programa. Claro, porque pensaba, ¿no? Un poco en esa época, cuando yo escuchaba tu relato, ¿no? Y ahí se nota mucho, por lo menos
una diferencia de modelos, ¿no? Es evidente, pero esta cosa que vos decís, ¿no? En ese momento, después de la pandemia, y cuánto apostó el Estado a tejer esas redes, ¿no es cierto? Porque vos me lo contás ahora en Neuquén, en Río Negro, pero me consta que se vivió también en la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares. Claro, el programa Acompañar, de hecho, era nacional. Entonces, esa intención de conectar y después de repente, bueno, todo eso se fue desmembrando un poco hacia finales ya del 2023 y a principios del 2024, sin dudas. Entonces, bueno, evidentemente ahí por lo menos quedó un lugar vacante. Después veremos, el tiempo quizás nos dirá mejor qué es lo que pasa con eso. De todas maneras, de la misma manera que intento yo, por lo menos mi búsqueda es no caer en fatalismos, tampoco en mesianismos, y contar que no fue solo que el Estado bajó a la provincia, sino que también hubo una politización y una organización muy grande por parte de la comunidad de Bariloche. De hecho, la coordinadora del programa de ese entonces era la hermana de una víctima de femicidio. Entonces, fue resultado de un proceso de movilización y lucha bastante interesante, que justo en ese momento coincidió con el hecho político de que había un interés por parte del Estado Nacional en invertir en eso, pero quiero decir que no fue solo eso. Y por eso es importante continuar organizadas y buscando esto que decía antes de los puntos de conflicto y los nudos que nos permiten decir, bueno, no todo está perdido. Bueno, me gusta la actitud, coincido y comparto. En esa línea, si querés contarnos un poquito cómo fue la experiencia en Brasil desde lo personal, si querés. Ahora tengo un amigo que se va dentro de poco, así que le mandamos un saludo, pero digo, esas cosas me parece que también están buenas, poder participar de esas experiencias, viajar y traer algún conocimiento de lo que están haciendo en otros territorios. Bueno, mi experiencia para mí fue de una riqueza total, porque, yo me fui a hacer una maestría justo cuando asumió el gobierno de Milei. Como trabajadora social es un momento de recrudecimiento de todas las situaciones que uno ve. Yo trabajo en un centro de salud, he trabajado en un hospital y uno se encuentra con situaciones de mucha crueldad, de mucha inhumanidad también, ¿no? Como gente que no tiene poder, situaciones de violencia muy aberrantes, situaciones de discapacidad que cada vez están peor, o sea, no por la discapacidad en sí mismo, sino por las barreras que cada vez son mayores. Entonces fue un momento para mí que me trajo mucho alivio poder pensar, porque eso para mí es un valor que hoy en día, una acción que hoy en día cada vez está más restringida, o sea, tenemos menos tiempo para pensar y eso nos lleva a actuar inmediatamente, impulsivamente, sentimental y racionalmente, ¿no? Entonces fue interesante porque tuve tiempo para pensar y además en el marco de un sistema de conocimiento, porque me fui becada por el Ministerio de Educación de Brasil, que me propiciaba eso, ¿no? Poder escribir, poder producir, poder pensar con otros. Hay una estructura universitaria muy interesante en Brasil que en los últimos años se ha desarrollado y ha también marcado una vanguardia a nivel internacional, pero no solo en la región, sino en el mundo. O sea, hay mucha apuesta a la internacionalización, como esto de intercambiar experiencias internacionales, valga la redundancia, para poder aprender esto de los puntos en común y pensar salidas, porque hoy nosotros nos toca estar acá, pero hace un par de años en Brasil estaba Bolsonaro y no sabemos qué va a pasar a fines de este año cuando haya reelección. Entonces, esos puntos de construcción de conocimiento, sobre todo para la construcción de políticas sociales de la perspectiva de derechos, es muy importante. Así que para mí fue sumamente enriquecedor. Yo fui a estudiar por el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es algo que yo volví, estoy trabajando en eso. Entonces siento que no solamente es un aporte a mi propia práctica profesional, sino también a todos los trabajadores que forman parte del sistema para poder recuperar el sentido de nuestras prácticas, ¿no? Así que, y quitando eso, Brasil es un país estupendo. La comida es muy rica, la cultura es maravillosa, así que para mí fue un lujo. Bueno, qué bueno. Me gustó eso que decías de... para mí fue como reencontrarme con la posibilidad, con la capacidad de pensar, no solo porque esta época me parece que es cierto, como que nos ataca mucho esa capacidad, ¿no? Sino que también eso, en cierta medida, con esto, ¿no? Con la política pública, pero a veces también con los discursos que surgen de lugares de poder, ¿no? Y que es como de casi criminalización del pensamiento, ¿no? Es como decir, no, lo que pasa en las universidades es todo,
bueno, nada, está mal, digamos, son vagos, hacen revolucionar, bueno, todas esas cosas. Revolucionario de última sería lo de mínima, ¿no? Dicen cosas peores. Y me parece que está buenísimo eso, rescatarlo y empoderarlo, porque realmente si no, no hacemos nada. Digamos. Desde mi punto de vista es lo principal, la generación de conocimiento. Ay, te perdí. ¿Ahí? Sí, ahí sí. A ver, ay, no se escucha el final, a ver. Me hacen carita acá que no se escucha. A ver. Ay, bueno, justo perdimos a último momento de la conexión. No sé ¿qué quieren hacer los chicos? Si quieren hacer una tanda. A ver si podemos cerrar la conversación. Creo que ella igual está en Buenos Aires, capaz que la podemos llamar, pero... Ahí estoy, ¿no? Sí, ahí te escucho. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, ahora sí. No, aparte te escuché bien toda la entrevista, fue justo la pregunta de cierre. No, decía lo de el CONICET, ¿no? Como sistema de producción de conocimientos, y también no perder de vista de que las universidades desde que existen, o sea, por eso existen las universidades, son revolucionarias. O sea, si no, vayan a leer historia y vean cómo surgió el pensamiento liberal en Francia a principios de la modernidad. O sea, ese es el sentido. Entonces, no está mal que sean revolucionarias las universidades. No, sí, pues, totalmente. Pero bueno, ahora, no sé, yo por lo menos, será que también, que trato de estar optimista, me parece que bajó un poco ese nivel de ataque, pero hubo un momento en el que sí que me pareció que fue súper fuerte, súper brutal, porque sobre todo desde dónde venía y la violencia con la que se lo hacía, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo esto, que no solo que no nos olvidemos, sino que se puedan seguir haciendo estas cosas, escribir. Yo ya te digo, a mí personalmente hubo momentos en los que, bueno, eso me ha sostenido, por eso sí el paralelismo con el indio, ¿viste? Que decían como, bueno, eso que por ahí en un momento estás mal y decís, bueno, te saca, bueno, para mí todo lo que tiene que ver con lo académico, con las búsquedas intelectuales, tiene un componente de ese estilo, así que sí, más vale, claro, revolucionario sin duda. Ni hablar, agradezco mucho este espacio porque, bueno, también es eso, no solamente escribir, sino divulgar y poder debatir, ¿no? Porque puede ser que hay personas que lean mi publicación y digan, no estoy de acuerdo, y también de la misma manera que recibí tu mail convocándome a este espacio, me interesa eso, digamos, porque, bueno, hay que recuperar el valor del debate como motor de la sociedad también, ¿no? Como que así también se logran los cambios. Muy bueno. ¿Querés, antes de irte, qué me venís pensando respecto de qué le toca al feminismo en este momento? Al feminismo, grosso modo, ¿no? A las mujeres, si querés, ¿no? En estos contextos, y ya te digo, con un modelo que evidentemente va hacia un lugar. Creo que nos toca volver a encontrarnos y poder hacer uso de nuestro tiempo, que cada vez tenemos menos tiempo porque tenemos más tareas, más trabajo, y porque cuando nos encontramos estamos agotadas. Entonces creo que nos toca volver a darle como esto de lo que vivimos en los años 2017 y demás, que era poder estar en la calle no solamente en los momentos de sufrimiento como el otro día, sino también en los momentos de disfrute, y creo que hay que eso ir generándolo a niveles pequeños, con nuestro grupo de amigas, con nuestras familias, para después hacerlo más grande, digamos. Creo que hay que dar vuelta esto que durante los últimos años creímos que era al revés, quizás, ¿no? Como que iba a ser de arriba para abajo, ¿no? Que nos iba a bajar la respuesta. No, nunca fue así. Las primeras olas de los feminismos nos enseñan que es al revés, que es en pequeños grupos. En los años 60 había grupos de autoconciencia, ¿no? Que se juntaban algunas mujeres a charlar y pensar qué estaban como teniendo en común, y así surgió el feminismo. Me parece que hay que volver a las bases, hay que volver a eso. Bueno, hay que volver a las bases, me quedo con eso. Bueno, un gustazo estar en contacto. Eso, estamos en comunicación, así que nada, lo que quieras. Si venís a Mar del Plata, desde ya que estás invitada al estudio, y ahí y seguimos conversando, pero si no, bueno, nada, lo que tengas ganas de compartir, acá y en las puertas están abiertas. Dale, muchísimas gracias, a todos. Dale, nos vemos.
Bueno, hablábamos con Saya Acerbo, trabajadora social. La verdad que, bueno, repuntamos. Después de lo del indio, yo por lo menos me gustó eso de volver a las bases. Lo vengo pensando, digamos, me parece que hay algo que rompió la pandemia y que después, a medida que hemos ido queriendo como reconstruir, ha sido muy costoso, y que este es un momento que tal vez invita justamente a de una vez por todas ya hacerlo, ¿no? Decir, bueno, volvamos a imaginar juntémonos, hagamos cositas, recuperemos viejos anhelos y ya fue, digamos, no nos podemos quedar siempre en la tristeza de lo que alguna vez fue o ese tipo de cosas. Así que, bueno, nada, teníamos el testimonio de Saya, muy agradecidos. Si les parece, podemos ir a una tanda. Antes quiero decir que me pareció que está muy bueno esto que hablábamos, ¿no? Ella mencionó Brasil, todo Latinoamérica, estamos hablando de extractivismos, y yo ahora voy a seguir en esa línea, digamos, pero yendo hacia otros lugares. Así que, bueno, hacemos un cortecito y luego seguimos. Bueno, seguimos en este programón de Fuera de Juego, me animo a decir. Tengo dos avisos importantes relativos a la agenda de esta semana, o de este fin de semana, si se quiere. Bueno, y por ahí me atrevo a incorporar uno más. Primero y principal, le mandamos un abrazo grande al amigo Lucas, que nos escucha a menudo, que hemos hecho algunas notas en conjunto, y que nos avisó que este viernes 12 de junio, atención, en la librería universitaria ubicada en Jujuy 1731, va a haber una presentación que se llama Crónica y Literatura, un mano a mano con Leo Oyola. Es una actividad que se hace en el marco del mes del periodista, y se trata de un encuentro para reflexionar sobre las historias, los territorios y las narrativas que atraviesan tanto al periodismo como a la literatura. Esto es viernes 12 de junio, 16 horas, en la librería universitaria que está en Jujuy 1731, y la actividad es organizada por la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el marco de la carrera de Periodismo Digital. Leo Oyola es el escritor del texto de la novela Kriptonita, que después tuvo su correlato audiovisual en una serie bastante divertida. También está bueno el libro. Tiene varios libros más. Chamamé mencionan acá, Ultratumba también. En este caso presentará Érase una vez el Oeste, su nuevo libro de historias urbanas, y compartirá una conversación abierta sobre escritura, crónica y ficción. Vamos a tratar de estar, es viernes 12 de junio, 16 horas, mano a mano con Leo Oyola en la librería universitaria. Me parece un recontra plan de fin de semana, y en línea con las cositas que tienen que ver con la literatura, no me quiero olvidar de mencionar que este fin de semana se va a dar cita a la Feria Invierno en el Teatro Auditorium. La verdad que por lo que estuve viendo, muy completa este año la Feria de Invierno. La tuvimos a Esteban el viernes pasado en el Club del Libro. Los invitamos a pasar por el canal de YouTube, el Club del Libro. Esteban Prado estuvo presente contándonos un poquito de esta feria, que reúne editores independientes, librerías, pero en este caso también va a tener, por ejemplo, la presencia, esto me parece fantástico, ahí estamos viendo 13 y 14 de junio del 2026, Feria de Editoriales y Cultura Gráfica. Va a tener una actividad que yo creo que va a ser central. Vamos a ver cómo está de gente y demás. No creo que sea fácil, va a haber que ir temprano, me arriesgo, que va a estar Lucrecia Martel dando una charla. También, bueno, por ejemplo, va a haber un poco de humor con Charo López y Noé Custodio. ¿Qué más? Bueno, acá decía Lucrecia Martel, todo tipo de editoriales independientes.
argentinas, latinoamericanas. Bueno, la verdad que una sumatoria de actividades fantásticas. Esto va a ser el 13 y 14 de junio en el Teatro Auditorium. Entrada libre y gratuita. Yo ya sigo, acaba de colapsar la computadora, pero Feria Invierno 2026, imperdible. Iba simplemente a hacer los avisitos parroquiales del ámbito de lo literario, pero me acordé que este fin de semana también es el Whisky Fest. Le vamos a mandar un abrazo grande al Turco, que siempre nos hace llegar un material de primer nivel. Así que si nos queremos tirar menos para el lado literario y más para el lado de la bebida o de la degustación de... ¿Cómo se dice? Líquido elemento que alegran el alma. El Whisky Fest también es una opción en Mar del Plata. Esto es el sábado, lo del Whisky Fest 2026. Reunirá destilerías, marcas premium, degustaciones y experiencias sensoriales el 12 de junio en el Hotel La Bancaria. Así que para mí esa es la agenda del fin de semana. Yo personalmente no me muevo de ahí. Si alguien quiere traer alguna otra propuesta, la escuchamos. De mil amores escuchamos la propuesta, pero para mí, me voy el viernes a ver a Leo Yola en la librería universitaria, me paso por la Feria Invierno, me puedo topar a Noé Custodio, me puedo topar a Lucrecia Martel, tenés a Laura Lazarino. Ah, mirá, viene Laura Lazarino, no lo había... Qué divina. A esa me gustaría ir a verlo, ya la he visto varias veces. ¿Qué más tenemos? Bueno, se presenta la Virgen de la Tosquera, un montonazo de cosas. Te vas en cualquier momento del fin de semana, te pasás por el Teatro Auditorium, te vas a encontrar algo copado, ahí. Algo lindo para hacer. Entras a la sala, chusmeas que hay, te llevas un programita, te van a dar ganas de volvés al otro día. En el medio, el sábado, decís, bueno, ya está. No me entra una letra más en la cabeza, te tomas un whiskycito en el Whisky Fest y te vas a dormir todos contentos. Para mí, planazo este fin de semana en Mar del Plata, porque parece ser que en la ciudad feliz también suceden cosas cuando hace frío. Así que, bueno, bienvenido sea. Cierro la agenda, ya está. Para mí es eso. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Me pregunto yo. Yo traje un tema que me pareció súper interesante, que es las elecciones en Perú. No recuerdo, habrá habido quizá algún otro caso, pero no recuerdo yo otro caso en el que una elección haya salido básicamente un empate técnico. Están todavía recontando votos. Yo me fijé en Infobae. El conteo de OMPE da un nuevo giro. Esto 18:42, chiques, hace nada lo subió Infobae. Sánchez recupera terreno y vuelve a ampliar su ventaja sobre Fujimori tras un tramo de actas que le fue favorable. Todo parece indicar que va un par de votos arriba a Sánchez, pero cuando decimos un par es casi literal. O sea, van 8.933.000 a 8.899.000. Es una cosa de locos. Decían, creo que ahora ya entraron, pero hasta hace unas horas el voto extranjero podía ser definitorio de la elección. O sea, una cosa muy llamativa. Yo me reía sola anoche cuando... Bueno, sola no, porque estaba compartiendo esto con gente querida que estamos detrás de estos temas. Pero esta cosa la verdad, si algo hermana a Latinoamérica en estos momentos es que nunca te sentás a dar una cuenta y te da con margen, siempre al filo la cuenta, siempre al filo. Bueno, eso estaría pasando en Perú. Me pareció interesante también, bueno, en el caso de Keiko Fujimori, es una mujer que se presenta, es representante de la derecha en Perú. Es la cuarta vez que lo intenta, y un poco básicamente el discurso con el que
arrima, digamos, a la presidencia, es el discurso de la mano dura, de, bueno, una superderecha, ¿no? Lo que me pareció bastante llamativo de esta elección en particular, y por eso me detuve bastante en torno a ella, es que del otro lado tenemos digamos, la opción de izquierda, por poner nomenclaturas tradicionales, ¿no es cierto? También está como muy radicalizado. Tanto así que el candidato que en este momento va a la cabeza y está difícil sacar la cuenta, 30.000 votos, una cosa así, no, una locura. 40.000 votos, supongan, no más de 50.000 votos de diferencia, en un país entero. Roberto Sánchez es el candidato, pero la fracción a la que representa es digamos, el que fue presidente de Perú anteriormente, apellidado Castillo, que tuvo una situación muy particular. Yo se las voy a contar como yo la leí, ¿no es cierto? Pero me llamó mucho la atención. Después habrá miles de cosas que se puedan profundizar. Quizá en algún momento se pueda tener una voz de allá que nos lo cuente en primera persona. Pero gana Castillo las elecciones anteriores. Empieza a gobernar, empieza a tener resistencia. Dicen algunas corrientes que la resistencia le viene por el lado del poder, de los famosos poderes concentrados que están, eso, digamos, si viene o no viene de ahí, es una discusión. Que existen poderes concentrados en toda Latinoamérica que tienen intereses muy evidentes y que tensionan en su propia dirección, bueno, no, me parece que no está en discusión. El tema es, bueno, son otras, las discusiones son otras. Dicen algunas corrientes de pensamiento que él muy perseguido por esa concentración de poder. Obviamente otras líneas de pensamiento dicen que perseguido por sus propios fantasmas, por decirlo de alguna manera, o por el propio pueblo peruano. Sea como fuere, en el 2021 hubo el Congreso peruano, estaba tendiendo a tratar la posible destitución prácticamente de Pedro Castillo, con lo cual ya ahí entramos en un terreno arenoso. Pero Pedro Castillo entonces, como represalia, digamos, o ante esa situación en la que se veía acorralado por un Congreso que con una mayoría no simple, pero tampoco absoluta, era capaz de destituirlo, salió por cadena nacional a confirmar que había firmado un decreto en el cual disolvía el Congreso de la Nación. A mí me pareció desopilante esa situación toda, de principio a fin, y eso fue lo que me hizo mirar con otros ojos esta elección, no simplemente como algo que está pasando en Latinoamérica, sino como una discusión realmente interesante sobre el sentido de la democracia, si queremos, ¿no? Porque me pareció el relato de una democracia al borde. Me decían esta mañana los chicos, capaz que era esto lo que le iba a decir a Gus respecto de lo que podíamos hacer en producción mañana en la mañana. Me decían hoy los chicos que Trump tuvo una situación más o menos semejante y estuvo un tiempito en prisión por querer hacer una disolución del Congreso. En este caso, a Castillo no lo dejaron romper la democracia y lo condenaron a 11 años de prisión en la que sigue. Pero Pedro Sánchez no, él es Pedro. Roberto Sánchez está, digamos, forma parte de sus filas o está dentro de su arco ideológico y está en este momento ganando las elecciones con 50,08% de los votos. No obstante, decían que
no es una, y acá me voy a poner un pelín más seria, no es que no estuviera hablando en serio, pero por lo que estuve leyendo, pueden pasar varias semanas hasta que se defina efectivamente el resultado. Por la nueva composición electoral de Perú, hay, digamos, hoy que nos reíamos con el tema del reglamento por el Mundial, bueno, pero el reglamento electoral tuvo también algunas modificaciones, entonces para contar válidos digamos, los votos de algunas mesas tienen que pasar como por un segundo proceso, hay muchas mesas impugnadas, es decir que también se vendrán días cuanto menos difíciles para los hermanos peruanos, porque la inestabilidad institucional nunca es una buena noticia. No obstante, me parece que está interesante no dejar pasar estos hechos, ¿no? Que está viviendo la región, porque un poco lo que venía reflexionando en torno a esto es que me parece que lo que está de fondo es la discusión misma por la democracia, ¿no? Si la democracia sirve, si no sirve, si es lo mejor que tenemos o no es lo mejor que tenemos. Yo soy una confiada de que es lo mejor que tenemos, que el voto, digamos, que la democracia y la decisión de las mayorías es el mejor sistema que hemos encontrado. Yo estoy convencida de eso. También por eso, cuando mayoritariamente se eligen cosas con las que personalmente no estoy de acuerdo, lo primero a lo que tiendo es a una autorreflexión, porque es como no puede ser que esto, evidentemente algo no estoy viendo si una mayoría aplastante toma una decisión. En estos casos, como en el caso de Perú, tampoco son mayorías aplastantes, o sea que ahí también hay como otra discusión, ¿no? Es como, bueno, ganaste por 3.000 votos, ¿sos mayoría o no sos mayoría? Bueno, después hay algo que también tiene que ver, que también creo que es propio de la democracia. Acá nos pasó, ¿no? En Argentina, cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones y que siempre se decía esto, ¿no? De como que había más desocupados que porcentaje de votos, un porcentaje más alto de desocupados que de votantes. Y bueno, y sin embargo hizo la presidencia, ¿qué hizo? ¿Qué sé yo? Veremos cómo sigue Perú. De cualquier manera, a raíz de esto, lo llevé más para mi campo, ¿no? Que es por decirlo de alguna manera, que es el literario. Antes de irnos, como siempre, traje una lecturita, porque no sabía muy bien qué leer. O sea, me reconocí también, como me pasa siempre, ¿no? Con estos temas de agenda. Me pasó la otra vez también que esa es otra cosa, por ejemplo, ves que van a ser intensos los martes mientras haya triple programación, porque, bueno, mucha seguidilla de cosas. Bueno, me pasaba la otra vez también a raíz de los conflictos que hubo en Bolivia, ¿no? Me pasa siempre que me descubro, ¿cómo decirlo? Algunos conflictos cuando aparecen en la agenda pública y de repente los empezás a revisar o a explorar, también te ponen de cara, ¿no? Con tus propias ignorancias, con tus propios prejuicios. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo por ahí tengo todavía, no lo sé, tampoco lo profundicé tanto, ¿no? Un concepto de ego, y después ves algunas acusaciones y decís, sí, bueno, qué sé yo, me hace repensar un poco algunas cosas. Bueno, en el caso de Perú lo mismo, pero me pasó algo parecido, digamos, pero bueno, eso, me puse a investigar y descubrí algo que me pareció divino para trabajar sobre este tema, que es la puja literaria, ¿no? Y básicamente Vargas Llosa, porque yo me puse, ¿no? Estaba leyendo esta cuestión de las elecciones, de cómo venían, del minuto al minuto, de la derecha, a la izquierda, en las democracias, qué sé yo. Y digo, bueno, ¿y qué pasa en el campo de la literatura?
me di cuenta, o mejor dicho, sí, Vargas Llosa, pero no me gusta, me dije a mí misma, primer prejuicio o primer preconcepto errado. No he leído Vargas Llosa, lo confieso acá, no sé si alguien acá en el equipo lo leyó. Sí he leído fragmentos, he leído cositas sueltas, pero aún así la obra de Vargas Llosa no la he explorado. Sin embargo, eso, por ahí, por posturas más hacia el fin de la vida, ¿no? Más contemporáneas, por ahí testimonios, eso sí he visto, ¿viste? Este tipo, no sé qué dice, yo qué sé. Pero de repente me puse a buscar y parece ser que Julio Cortázar era muy amigo de Mario Vargas Llosa. Lo cual me dio el primer punto de alto aquí, señora. Si este tipo era amigo de Julio Cortázar, era amigo tuyo también, así que pensalo 2 veces. Podés tener diferencias ideológicas, podés tener, pero si eran íntimos amigos, acá hay algo que te estás perdiendo. Y ahí, en verdad, a lo que fui, ¿no? Es a principio, no a principios finales, en realidad. A principio de este siglo iba a decir, pero estaba pensando en el siglo pasado. No, la muerte del indio me rompió, porque para mí es como, hay una era a la que yo todavía seguía aferrada. El paralelismo cosmopolitas versus regionalistas, literariamente hablando, ¿no? Claro, y acá empecé a encontrar como algunas claves, ¿no? Por ejemplo, pensamos en Cortázar, ¿no? Supongamos, 1950, 1960, qué sé yo. Él muy... Y un poco más también. Julio Cortázar trabajando, viviendo en París. Un Cortázar aburguesado que después se va un poco yendo para otro lado en función de, digamos, de las evidencias que las ultraderechas empezaron a mostrar respecto a algunos fenómenos, pero en este momento, que me parece vital, ¿no? Dice que tanto Mario Vargas Llosa como Julio Cortázar tenían una amistad en París. Seguían mirando su Latinoamérica natal, pero escribiendo desde allá, teniendo como esa mirada, se podrá decir burguesa, tal vez lo fuera, ¿no? Pero una línea más cosmopolita, más internacional, más pensando en un todo, más pensando en el progreso, si se quiere, ¿no? En el progreso desde la visión europea. Había también en este caso en Perú, otro escritor, José María Arguedas, que estaba en las antípodas. Luego no tuvo un buen final Arguedas, se quitó la vida, pero más allá de eso, mientras vivió y mientras estuvo en actividad, se peleó mucho con estos escritores, con esta línea de pensamiento. Dice, por ejemplo, que acusaba a Cortázar de escribir desde la comodidad de Europa. Digamos, los trataba de vendepatrias, por decirlo de alguna manera. Mientras que ellos digo Arguedas, pero quienes representaban esa otra corriente eran más de la idea de permanecer en el territorio y desde ahí dar las disputas. Buscaba, por ejemplo, algo que pudiera ser semejante en Argentina a esa otra postura, y aparecen nombres como Haroldo Conti. La verdad que lo de Haroldo Conti es maravilloso. En cuanto a la literatura, creo que él era menos combativo, en el sentido de que tampoco es que se andaba carteando, porque esas cosas, ¿no? Como que se tiraban editoriales en las que se mataban, Vargas Llosa y Arguedas, Arguedas a Cortázar, había como ahí como una cuestión
literaria que bueno, esas dos tensiones estaban permanentemente. Otro autor que mencionan por acá como más regionalista, Juan José Saer, porque lo que pone acá es como es una transición, porque vivió en París desde 1968 como Cortázar, pero toda su obra ocurre en la zona de Santa Fe y el río Paraná. Bueno, yo creo que en ese caso igual está más del otro lado. Di Benedetto también menciona este texto. Cosmopolitas versus regionalistas. Me parece que lo traje a cuento, ¿no? Esta cosa de la polémica entre José María Arguedas y Julio Cortázar, que eres como, no, Julio Cortázar, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa como quizá el exponente en Perú, ¿no? Y literariamente de estas dos posturas que están emparejadísimas en torno a lo electoral. Me pareció importante, pero me parece que también es bastante ilustrativo de cosas que todavía siguen pasando también en Argentina y demás. Creo que esas dos miradas son... Bueno, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero son bastante contrapuestas y sin embargo pienso yo que deberían tener muchos puntos de conexión. Por eso la figura de Julio Cortázar fue la que me hizo ruido, ¿no? Me resulta raro pensar que alguien porque se va no pueda tener un pensamiento o estar haciendo una búsqueda fraterna respecto de ciertas regiones, de su propio país o de su propio continente. Y a veces también los arraigos demasiado fuertes como no terminan imposibilitando la llegada de algunos progresos. Lo decía Saya hace un rato, ¿no? Esa decisión deliberada de aislar ciertas poblaciones, pero también por otra parte pienso en ese caso ella mencionaba la Radio Nacional, ¿no? Para el sur de la Argentina, pero también es cierto que a veces hay una resistencia de ciertos sectores a una modernización que después cuando estas cosas pasan te das cuenta que era más indispensable o más importante de lo que se creía. Bueno, un poquito de todo eso respecto de las elecciones en Perú. Traje como lecturita, igual hacemos una tanda antes y después ya nos metemos de lleno en la lectura. Y ya nos metemos de lleno en la lectura, decía, pero estuve haciendo todo en torno a toda esta reflexión, qué leemos, qué no leemos, bueno, y me decanté por ir a lo contemporáneo, porque después también pienso, ¿no? Ya quien quiera, digamos, profundizar en la obra de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de quien sea, tendrá la oportunidad de hacerlo, pero también si estamos queriendo escuchar nuevas voces, está bueno. Me puse a leer algunas cosas, traje un cuento en esta ocasión. Pero me pareció fantástico porque luego ahí, ¿no? En la propia lectura, algunas de estas ideas van terminando de tomar forma. Bueno, hacemos una pausa si les parece y ya vamos encaminando. Ya estoy con ustedes, estaba buscando la lectura que traje hoy. Lo voy a leer igual desde la compu. Traje el libro virtual, pero lo voy a leer desde acá. Estaba viendo también las páginas de los portales de noticias, los portales de noticias de las grandes, digamos, corporaciones de noticias, si querés, porque fui a Clarín, La Nación e Infobae, porque bueno,
estando ya en el vivo, vamos a lo seguro. Cuenta regresiva, un día, 20 horas, 40 minutos, 31 segundos para el Mundial. La verdad que igualmente no veo titulares que vengan a cuento de lo que estamos hablando hoy, excepto lo que tiene que ver con Perú. Sí dice La Nación, un dato. Keiko Fujimori sigue recortando la ventaja de Sánchez, queda mejor posicionada para el reencuentro final y los mercados suben. La candidata derechista se puso a solo 20.000 votos de su rival de izquierda cuando faltan miles de votos al exterior que se estima serán suyos. La Nación casi que te la está dando por ganadora a Keiko y asegura que la respuesta del mercado es positiva. Ante esto, no me sorprende. Bueno, sí, ese es el tema. Está unas visas para Estados Unidos. No estoy viendo grandes cosas. Una cosa más iba a decir, dato oficial, tras rebotar en marzo, la industria y la construcción volvieron a caer en abril, retrocedieron 2,1 y 4% respectivamente versus el mes anterior. En la medición interanual, ambos rubros bajaron 2,8%. En el cuatrimestre, la actividad fabril cayó 2,4% y las obras avanzaron 2,1%. Transición responsable. Sí, si me tengo que quedar con una corporación noticiosa, sin dudas es La Nación. YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo, dejará de producir un insumo clave para la elaboración de detergentes y limpiadores, entre otros productos, deberá importarse desde Brasil, la petrolera dijo que no era rentable. Se lo anticipó a los proveedores el lunes a través de una carta. Como siempre, en principio lo fundamental cuando son estas noticias sería ver cómo afecta a los puestos laborales, ¿no? Bueno, títulos de La Nación. Dólar oficial, 1.460. Dólar blue, 1.460. Dólar tarjeta, 1.898. Dólar MEP, 1.468. Mirá qué caro que está el dólar tarjeta. Sigue el conflicto en Irán. Bueno, esas son las últimas noticias según La Nación. En un instante nada más vamos a pasar a la lectura. Yo quería contarles, lo tengo en el teléfono también si la compu no reacciona. Les voy a contar algo igual que me da mucha alegría, y es que trajimos una lectura de, como les decía, ¿no? Una escritora peruana. A mí me parece que está buenísimo. Si vas a tocar un tema, tratar de ir a las fuentes, y si hablamos de literatura peruana, ya les digo, me parecía que entre leer a Vargas Llosa y descubrir un escritor o escritora contemporáneo, me incliné por la segunda opción. Katia Adui Sicheri es una escritora de allá, tiene varios libros publicados, entre ellos el que vamos a leer ahora en un momento nada más, que se llama Geografía de la Oscuridad. Me gusta el título, Geografía de la Oscuridad. Me parece que hay, percibo, obviamente, ¿no? Una no es estudiosa del tema en profundidad, pero me da la sensación que hay como una corriente que está yendo hacia ese lugar, y que me parece que está bueno, ¿no? De decir, busquemos por fuera de la superficie, que hay un poquito más allá. En general, si está fuera de la superficie está un poco más oscuro, pero también hay cosas interesantes para ver. Nos mandó muchos saludos. Ella está dando taller los martes a esta hora, pero nos deseó un muy lindo programa. Vamos
a leer. Antes también había un mensajito en YouTube que me gustó que decía no hay que caer en la tristeza. Me parece, estoy de acuerdo, un poco de eso veníamos hablando, ¿no? Con Saya, no nos podemos quedar en la tristeza. Por supuesto, me parece que esa es la principal invitación, ¿no? De estos momentos. Bueno, salgamos de la mala, vamos a hacer cositas. Traje para leer, decía, un cuento de Geografía de la Oscuridad de Katia Adawi. Ella es autora. El Geografías de la Oscuridad es un libro de cuentos. Ganó el Premio Nacional de Literatura del 2023 en Perú. También escribió Aquí hay icebergs y Algo se nos ha escapado. También tiene las novelas ¿Quiénes somos ahora? Y Nunca sabré lo que entiendo. Además es autora de libros infantiles. Vive en Buenos Aires y enseña la carrera de la escritura de la Universidad Nacional de las Artes. En 2024, Un nombre para tu isla fue seleccionada como uno de los 5 finalistas del Premio Rivera de Duero, narrativa breve. Geografía de la Oscuridad dice: salvados por sus hijos, náufragos de sus padres, los protagonistas de estos cuentos se zambullen en las profundidades de los vínculos esenciales. Las casas, el mar, el campo son encierro y escape, el espacio donde las generaciones se alimentan, sueñan, procrean. Con un trazo lírico, despojado e irónico, Katia ensaya su teoría de la paternidad, un mapa opaco en que los seres humanos rastrean con fuerza e inteligencia cómo sobrevivir a la crianza. Pudorosos ante lo íntimo, apaciguados con los parecidos, enervados por lo familiar, esquivan los golpes, afrontan los abandonos y buscan cualquier prueba de ternura y felicidad para redimirlos. Porque en Geografía de la Oscuridad son los hijos y las hijas quienes conocen la verdad de este disfraz al que llamamos padres. Un poco sobre eso va el libro. Está editado por Páginas de Espuma. No sé si Geografías de la Oscuridad, pero Páginas de Espuma es la editorial que tiene varios de los títulos de Katia. Algunos de ellos se consiguen en el Gran Pez, así que, bueno, no sé si estarán en exposición en el auditorium el fin de semana, pero seguramente se pueden conseguir en la librería. El cuento que vamos a leer se llama Los animales en los cuerpos de mis hijos. Se puede leer en este caso en eterna cadencia. Y bueno, sin más, me arranco en la lectura. Huelen a sudor antiguo. Los trajes de goma espuma corresponden a otros cuerpos. Arrancamos una malla de lycra atorada en uno de los pies. ¡Puaj! Dicen, ¡qué asco! Yo no me voy a poner eso. Mi hija es un elefante, mi hijo un ratón. Los ayudo a vestirse, los llevo frente al espejo y sonríen, se sienten de gala. Han elegido a sus propios animales. La zoología de nuestra casa es peculiar. El ratón no le teme al elefante. Mi hija se ha convertido en mi animal favorito. Y hay algo que no puedo contarle. A los elefantes que perdieron a la madre se les amarra una colcha alrededor del lomo. El peso reemplaza la trompa a donde van a refugiarse. Aunque la colcha sea lavada y mezclada con otras, siempre reconocerán su olor. Si cargan la misma colcha semana tras semana, mes tras mes, durante los primeros 5 años de vida, sobrevivirán. Debo extremar el cuidado. Te volteas y ya no están. Alguien los tomó de la mano y no fuiste tú. Te volteas y renacen en otra familia. Tienen nuevos nombres y apellidos y apodos entrecomillados. No voy a privarme de ver a mis hijos transformados en seres sin preguntas. Hoy no. Ella, una burbuja gris acolchada. Él mordisquea aburrido un trozo de queso. No te lo comas todo, es parte del disfraz. Lo cepillo y les amarro el pelo. En sus ojos hay la voluntad de una estampida. ¿Debo pintarme manchas, pegarme bigotes y embestir? Yo no me puedo convertir en otra cosa. Me pongo las medias y lustro los zapatos con los pies. Me tomo mi tiempo. Antes de abrir la puerta de calle,
Solo tocaremos los timbres de las casas, nada de edificios. ¿Por qué? Ella. Él es un no. Si se pierden por los pasillos, ¿qué sería de ustedes sin mí? Toda la cuadra es un silencio. Las ventanas oscuras como tapiadas. Cuando yo era chico, a los tacaños les lanzábamos huevos contra la fachada. Claras y yemas en mezcolanza se chorreaban y quedaban pasmadas. Les imaginábamos una vida horrible, romperles las ventanas. No nos atrevimos. Puerta marcada, casa detestada, era la contraseña. No es momento de andar desperdiciando. Como un domador, mantengo a 2 animales amaestrados avanzando junto a mí. Tocamos los timbres de las casas. Delante de las puertas chillan su impaciencia. Escucho algo, ya vienen. Observo las puertas y a los niños. Siento un pavor hondo. ¿Qué puedo hacer? Soy alguien que espera. Saltan poderosos y despabilados y exigentes. Ahorita, ahorita. Los animales en los cuerpos de mis hijos se ven baratos, tal cual, de reventa. Los ratones son la segunda especie en poblar la tierra. El elefante africano está en peligro de extinción. Es terrible saber que nunca podré hacer algo por ellos. Los niños ríen, y esta noche, ríen y la vida. Tocamos todos los timbres de casas y edificios. Ring, suenan, urgidos, coreados. De nuevo, ring. Les advierto una vez más. No ingresemos a los pasadizos. Afuera, ¿está bien? Esperamos resistencias. Nuestras bolsas insisten, nos escucharán. Desearía ser un tigre. Mi agilidad es de tortuga. Voy recogiendo del suelo, una a una, las golosinas morosas. Nos esquivan y mis hijos me siguen o yo. Bajo la luz ámbar de los postes, la vereda brilla color caramelo. Deberíamos dejar aquí algunas y volver mañana temprano, a atestiguar las fases, los chiporroteos al sol. Corremos y maravilla y acumulamos debajo de las ventanas altísimas y de los ojos recién llegados que nos calculan. Observo a mis hijos una vez más y deseo para ellos la memoria de los peces, 12 largos días, no la memoria eterna del elefante, no la mía. Los animales en los cuerpos de mis hijos, un cuento de Katia Adawi en Geografía de la Oscuridad. Recomendadísimo, Geografía de la Oscuridad. Hay de todo, hay vueltas a casa, hay distintos paisajes, distintas cosas, así que, bueno, la verdad, si quieren una lecturita ilustrativa de muchas cosas, adelante con eso. Fede, Cami, ¿cómo estamos? ¿Cómo sintieron el comienzo del Mundial? ¿Estamos en condiciones de irnos hoy temprano a casa decretando supermartes de aquí a el cierre del Mundial? ¿Cómo lo ven? Díganme. Decretar el supermartes es esperar con ansias el momento de que llegue el martes, porque es mi día favorito de la semana, porque hablamos de fútbol, que es lo que más me interesa en el mundo, y después de literatura, que es lo otro que más me interesa en el mundo. Ok, dice, mira, te dan la razón en cualquier cosa, con tal de arrancar cualquier cosa te dicen que sí. Yo hoy no sé si voy a ver, Argentina-Islandia, que tenemos el amistoso. Yo tenía un dato de color, que es que Perú no llegó al Mundial, no sé si tiene o no tiene que ver con la elección, pero bueno, no estaría participando de la dicha que estamos participando los argentinos, que nos podemos convertir en campeones del mundo. Voy a pasar, antes de que nos vayamos, todos los avisitos parroquiales. Esto es Phantom Indier, funciona en la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Esta transmisión siendo emitida por YouTube, por Twitch, por la página web phantom.net.ar. Nos pueden encontrar también en redes sociales como @phantomindier o en X como eso para Facebook y para
Instagram y @phantom_ITA en X. Todas las mañanas por allí se encuentran con noticias del sector. Hoy estamos con buenas noticias porque parece ser que el CONICET va a alargar una nueva expedición oceánica y eso, ustedes se van a reír, pero para mí el mundial. Y encontrar escritoras latinoamericanas que hacen cosas bonitas son las 3 cosas que más feliz me hacen y hoy pasaron todas, así que la verdad que hoy es un buen martes. Eso es un super martes, Fede, no sé si te respondí, o sea, esperemos que puedan seguir todos siendo así. Les dije ya, ¿no? Nos encuentran en YouTube, se suscriben, nos dan una mano enorme para seguir creciendo. Le ponen seguir en Instagram, nos dan una mano enorme para seguir creciendo. ¿Tienen una investigación que les parece que está buena para profundizar algún tema? ¿Creen que estuvieron inmersos en el pensamiento académico durante 3 horas y dicen, yo quiero que algo de todo esto salga de acá adentro y se muestra al mundo? ¿Qué tiene que hacer toda esa gente? Mandar un correo electrónico a hola@phantom.net.ar. Nos dicen, che, leí esto, me parece que está para difundir. ¿Cómo lo ves? Y nosotros acá vemos qué es lo que podemos hacer. Pero darle difusión, seguro. Creo que eso es todo por hoy. No sé si me olvidé de algo. El martes que viene, si todo va bien, nos volvemos. Sí, me olvidé de una cosa, la programación. Mañana a la mañana, 8 de la mañana, los quiero todos conectados porque arrancamos la jornada con Zarpamos Informados. Luego, Proa Sur, luego Afternoon. Mañana, ya me acordé lo que le tenía que decir a Gustavo. Mirá cuándo me llega el agua al tanque, pero no es que es importante hacer el cierre. Mañana, se lo voy a decir al aire igual. Me parece que antes de que termine el mes de junio va a haber, van a pasar cositas en estos programas que estoy nombrando. Por lo menos van a recibir alguna que otra buena noticia, casi con certeza, pero mañana se los va a contar Gustavo a las 8 de la mañana en Zarpamos Informados. Mañana pueden ver Encadenados al Audio a las 18 horas y pueden ver El Patio de Atrás a las 20 horas. Pueden ver Noches de Barrio y Desbordadas los jueves. Pueden ver El Club del Libro y Querida Mar de Plata, que no sé con qué nos va a sorprender Eduardo Carro este viernes, pero hay alguna cosita seguro. Los viernes en Phantom Indier. Y como si todo eso fuera poco, ahora los martes tienen Pasión Mundial con Joaquín Jauregui a la cabeza, que van a tener toda la información minuto a minuto de cómo rankea la Argentina. Capaz que les sirve para poner una... No quiero decir, porque no termino de estar segura de si eso no es viable, pero bueno, si estás ahí diciendo, tengo 2 pesos con 50 y los quiero tirar a la suerte, escuchalo a Joaquín Jauregui y estoy seguro que te conectan las ideas. Este programa se llama Fuera de Juego. Yo soy Rocío Belén Suárez. Gracias, Fede. Gracias, Cami. Si todo sale bien, nos vemos el martes que viene.